Muy buenas tardes a todos ustedes. En el día de hoy nos acompaña el doctor Dante Covarrubias Melgar. Él es doctor en estadística de la Universidad de La Habana en Cuba y nos va a dictar la conferencia Midiendo la diversidad, una revisión histórica al uso de los indicadores en ecología. Actualmente es profesor investigador y coordinador del cuerpo académico Matemática Aplicada de la Unidad Académica de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Adicionalmente colabora con la Secretaría de Educación Superior del Estado de Guerrero. Sus líneas de investigación son la consultoría estadística, el desarrollo teórico de modelos, en particular el estudio de los índices de diversidad y muestreo por conjuntos ordenados. Pertenece al grupo de modelación en salud pública de la Universidad Autónoma de Guerrero y actualmente dirige la unidad académica de matemáticas de la misma universidad. Damos la bienvenida al doctor Dante Covarrubias. Muchas gracias. Colocamos este nombre a la charla porque lo que se pretende hacer en este momento es presentar algunos de los índices más utilizados. Como se leyó anteriormente, yo soy de estadística, pero mi trabajo dentro de mi área ha sido enfocado hacia los índices de diversidad y hacia el muestreo que se conoce como Ranked Set Sampling, bueno, muestreo por conjuntos ordenados. Eso se ha utilizado mucho para muestrear en la parte de pastizales, nació de esto, de McIntyre más o menos, y bueno, ha sido todo estos últimos años mi trabajo hacia allá. Entonces lo que vengo a presentarles, y disculpen si digo alguna sandez, alguna cosa mala, no, trato yo de estudiar su área, me encanta, ha sido algo muy bueno para mí estar en contacto con biólogos y ecólogos, y pues me ha dado para trabajar, y eso también yo lo agradezco mucho. El resumen lo conocen, es lo que se ha presentado en los pósters. Y en lo que se trata de aquí es de hacer una revisión, pero no de todos, porque hay una cantidad muy grande, sino de unos que son muy representativos. Son los más utilizados y por tanto también habría que ver su uso cómo ha sido. Entonces aquí traigo una propuesta también de un índice que, bueno, es Made in Guerrero, que es mi estado, mi departamento, y que quiero poner a consideración de esta comunidad de ecólogos, para decirles, bueno, esto es un aporte, véanlo, denle una oportunidad, trataré de explicarles sus bondades, trataré de hacer un recorrido de los tres, que para mi gusto son muy representativos, voy a explicar por qué esos tres índices, y les voy a mostrar algunas aplicaciones que hemos realizado, tanto con insectos, con el doctor Deloya, se me escapó, a quien agradezco el contacto. Agradezco el contacto, gracias a él estamos aquí con ustedes charlando, ¿no? Lo primero que hice hace algunos años, cuando mi tutor me decía que tenía que presentar un tema para mi tesis, donde debería aportar la parte estadística, y al lado de mi escuela de matemáticas está el Instituto de Naturales. Muchas veces los investigadores bajaban y me preguntaban algo, y me decían que tenían esto. Y en una ocasión me dijeron que este era un índice de diversidad. Y yo dije, déjame verlo. Y empecé a checarlo, y entonces cuando me dijeron, ¿en qué quieres trabajar?, presenté hacer un trabajo de revisión y buscar hacer aportes dentro de los índices de diversidad. Eso fue hace algunos años. Convencí a la parte de matemáticos de que esto podría ser un tema de grado, y realmente lo primero que empecé es a ver esto, ¿no? Cuando se habla de diversidad, porque había un problema en la literatura que yo leía, decían índices de biodiversidad, y en algunas ocasiones es índices de diversidad, y pareciera que el término biodiversidad mete mucho ruido, demasiado ruido. Entonces lo que empecé a ver es clasificarlo de que son índices de diversidad, no de biodiversidad, y lo que miden es la diversidad, y muchos de los índices que se utilizan nacieron incluso para medir otra cosa menos en la parte ecológica, así nacieron.
y se han reutilizado por la comunidad. Entonces, bueno, ponernos de acuerdo, esto es lo que encontré del diccionario, y aquí empieza la parte. Empezar a ver la diversidad, el término diversidad como un concepto. Entonces, muchas veces, lo que les comentaba, se había utilizado como un sinónimo, cosa que tenemos que discutirlo, ¿no? Y muchas veces el término de diversidad es usado para describir la variedad, heterogeneidad. Eso es lo que se utiliza, ¿no? Y también encontré las diferentes clasificaciones. Estas son algunas, aparte de diversidad alfa, beta, gamma, no sé. Esas ya las conocen, ¿no? Ustedes muy bien, es algo que... Pero entonces, distintos autores dijeron, para hacer un índice de diversidad debe tener dos componentes. Uno, que mida la riqueza de la especie, y otra, que es la abundancia de las especies. Si tiene esas dos al mismo tiempo, entonces podremos hablar de que es un índice de diversidad. Si mide uno solo, no. Si mide los dos a la vez, sí. Entonces, les quiero comentar de este. Esto que está aquí es el paper que en el 48 Shannon, ¿no? Pero ese paper que está ahí, es algo que habla de medir entropía en el 48, y fue para los laboratorios Bell, y fue para comunicación, fue para medir el ruido que existiera la comunicación de un punto A a un punto B, esto que pudiera estar mal, lo que yo mando de comunicación de aquí a acá, cómo es que se modifica, qué tanto ruido está. Y entonces, si nosotros tenemos bajito ese indicador, quiere decir que está bien. Pero si hay mucho ruido, entonces algo debo de modificar. Este paper, que son varias hojas, cerca de 40, trata de explicar la teoría de por qué se tiene que medir esto, y presenta dos teoremas fuertes. Uno de esos teoremas es lo que manejamos en ecología como índice de Shannon, en el 48. Si lo metemos a ver cuántas citas tiene, es el más citado. O sea, los trabajos pueden no tener los demás índices, pero este está presente. Pero su génesis, cómo nació, no fue hacia ecología. Alguien hábilmente, muy bien, lo empezó a tomar. Eso es cierto. Y además ayuda mucho a ver cómo se comporta la diversidad en una comunidad ecológica. Pero no nació para eso, ¿no? Ahora, ¿se ha utilizado mucho? Sí. ¿Es bien utilizado? Sí. ¿Tiene algunos bemoles? Sí. Sí tiene algunos bemoles. El más fuerte es que no está acotado. ¿Qué significa acotado? Que podamos decir que está entre un intervalo. Como no está en un intervalo, entonces no podemos decir si es mucho, poco, es muy diverso, es poco diverso. Y bueno, con los últimos ejemplos, espero que quede clara esa parte. Otra cosa, la interpretación del logaritmo natural. Cuando a alguien le dicen, ¿cómo interpretarías el logaritmo natural de una fracción? Porque cuando nosotros calculamos Shannon, nosotros calculamos una proporción, una relativa, ¿no? A esa relativa le calculamos el logaritmo natural. Y entonces cuando nosotros queremos establecer qué significa el logaritmo natural de una proporción, nos metemos en un problema. Y más aún, ese logaritmo natural después lo multiplicamos por una ponderación, y después lo hacemos, sumamos, y después de sumarlo resulta que lo tenemos que multiplicar por menos 1. El menos, ¿se acuerdan? El menos que está ahí. ¿Cómo podemos interpretar eso? Nos complica mucho. Ahora, ¿es fácil de utilizarlo? Sí. ¿Está en todos los paquetes? Sí. ¿Es muy bueno? Eso lo voy a mostrar. O sea, y esa es la parte. Pero también para el profesor tenemos por ahí en PDF, eso es libre, está en la red, no estoy cometiendo ningún ilícito, se los puedo dejar para que ustedes puedan leer el de Shannon, el 48, ¿no? Por ahí una carpetita se puede hacer. Y en el 49, lo sorprendente para mí es que es una sola hoja. Eso es todo el artículo. Eso es. Me llamó la atención porque era una sola. Y este ha sido algo que ha estado constante, es el segundo más citado en la literatura.
como índice de diversidad. Una sola hoja. Este sí fue creado para la parte de ecología, pero aquí viene el pero. Simpson, lo que él quería medir era concentración, no era diversidad. Ahí está el pero. Se los dejo también para que lo podamos ver. ¿Y por qué concentración? Recuerden ustedes que la ecuación la pueden encontrar de dos maneras. Ahorita vamos a ver una que sí mide diversidad y la otra que se utiliza mucho, esa mide concentración. Bueno, ahorita vamos a la ecuación. Desde el 71 ya Hulbert decía que era preferible utilizar Simpson, porque tiene una explicación un poco más lógica. ¿Por qué? Porque lo que hace Simpson es la frecuencia relativa, el peso que pudiera tener la especie, yo tal vez lo elevo al cuadrado y empiezo a sumar los pesos. Eso es lo que empiezo a hacer. Y entonces puede tener una interpretación mucho más fácil de hacer. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es ver el peso que tiene una especie dentro de la comunidad y eso lo voy sumando, lo voy sumando. Y al final lo que tengo es todo el peso. Teóricamente, esto lo máximo que debería de tomar es 1. El problema es que tampoco es cierto. No le llama el valor 1. Depende del número de especies en la que estemos trabajando. Es por eso también que muchas veces nosotros queremos que dé 1 y siempre anda por 70 y tantos. Sí, es por el número de especies. Si son pocas especies, no esperen que Simpson llegue a 1. Si son muchas especies, es muy probable que el valor rápidamente suba a 0.9. Y entonces vamos a tener un problema, que lo vamos a ver más adelante, de que vamos a diferenciar entre dos comunidades, entre 0.9961 y 0.9972. ¿Cuál es más diverso? Se complica, ¿no? Bueno, entonces, este artículo tiene otras cosas que lo hacen interesante para mí. En este artículo, Simpson empieza a hablar de estimación. Y es más, Simpson propone una varianza. Aquí está muy pequeñito, no puede serlo. Esta que está aquí es la varianza que propone Simpson. Entonces Simpson ya tenía la visión de que estábamos en presencia de un problema de muestreo, lo que lleva a otras preguntas. Entonces, ¿cuánto muestra debo tener para que sea válido mi resultado? Y si tengo varianza y si tengo estimadores, entonces estamos hablando de distribuciones. Y si tengo la distribución, tengo la estimación y tengo la varianza, entonces tal vez podría tener un intervalo de confianza. Y si tengo un intervalo de confianza, se derivan muchas cosas. Entonces, esto es lo que se plantea. Me sorprendió mucho cuando vi que algo que tenía mucho peso dentro de los estimadores, dentro de los índices de diversidad, era de una sola hoja. Hice eso. Me llamó la atención porque todos citaban este artículo y con esa hoja. Así que hasta que lo encontré y se los traigo ahora. Con esta transformación de colocar 1, estaremos hablando entonces de diversidad. Simpson lo que maneja es esto. Es cierto lo que tienen los libros. Sí, pero él quería medir concentración. Es más, esto que está aquí, los economistas lo llaman el índice de Herfinger, que mide concentración de capital. Es esto que está aquí. Pero entonces lo que hacemos es a 1 le quitamos la concentración y lo que tenemos entonces teóricamente es diversidad. ¿Qué tan diverso es? Si esta concentración es pequeña, entonces quiere decir que lo demás, la comunidad es diversa. Esa es la idea. Y es por eso que algunos libros manejan esto y otros tienen 1 menos ese valor. Simpson aquí colocaba una N mayúscula también, lo han encontrado ustedes como N mayúscula. El problema es que la N mayúscula, que la N significa el número total de elementos de la población, no lo vamos a conocer. Por lo tanto, Simpson tenía razón y lo que tenemos que trabajar es con muestra. Y si trabajamos con muestra tenemos estimadores. Y si tenemos estimadores, entonces hay un error. Y entonces nos debemos también de preocupar por qué tamaño es el error que estamos cometiendo. Que no es peyorativo la palabra error,
es acompañado con estadística, y por lo tanto nosotros en estadística tenemos esta cosita que significa estimador, ese gorrito. Entonces lo que trabajamos en ecología son con estimadores, eso es lo que tenemos. Y la literatura menciona que está entre 0 y 1, ¿no? Pero les comento, el problema es que está acá, esto es el número de especies que tengo. De entrada, no sabemos cuándo vamos, cuántas especies vamos a tener. Por lo tanto, se convierte en algo complicado de tener en la mano, que lleva a otras cosas matemáticas. Así que lo que hacemos es cerramos los ojos y decimos, conozco K menos 1, y todas las que no conozco entran en la celda K, ¿no? Todas las especies estas que son raras las puedo poner en una cajita que diga que es otra. Y eso es lo que hacemos en la práctica. Ahora, ¿todo esto es bueno? Sí. Después va a decir que sí hemos hecho los trabajos bien. O sea, no es que estemos haciendo las cosas mal. Ahora lo que pretendo es mostrarles cómo lo estamos haciendo. Un poco el fundamento de lo que nosotros hemos realizado. Y ya me incluyo porque me ha tocado también estar trabajando con los datos, presentando la información. Lo que sí no he podido es ir a campo, ¿no? Pero eso, ahí voy. Hay otro índice que salió en el 72. Este es en una revista americana, y Fire, e incluso al leer el artículo tuve que buscar en dónde estaba mencionado su índice, porque lo escribió de una manera que no lo mostraba como un índice de él, sino él hablaba de que de esa manera podía dar respuesta a lo que, supongo yo, por cómo habla en todo el artículo, era su contrario, diciendo que lo que él decía estaba mal, y se pasó hoja y media diciendo que lo que habían hecho estaba mal y que eso era la respuesta al problema, ¿no? ¿Por qué lo presento? Porque Fire presenta una innovación que no estaba hasta ese momento. Esta R significa un rango. ¿Qué significa el rango? Que yo pongo en orden de importancia o de presencia o de abundancia las especies. Los demás índices no lo hacían, no importaba. O sea, yo podía tomar el de mayor abundancia y después el de menor abundancia y hacía las operaciones sin ningún problema. Pero para este índice sí era importante. Tenemos que poner el de mayor número de individuos, lo coloco como 1 y le pongo el número 1. El que sigue, le pongo 2. Y el último, el que tiene muy pocos individuos, la especie que tiene muy pocos individuos, le voy a poner K, que es lo último. Los ordena, y le da un sentido de orden. Y eso ayuda para que después lo que está aquí pueda mover las cosas, equilibrarlas. ¿Y por qué equilibrarlo? Porque lo que quería hacer Fire, es decir, necesito quitar de estos aquí, colocarlos para que esto me quede equilibrado. Es el número de movidas que yo tengo que hacer para que esté en equilibrio. La segunda pregunta que me dices, ¿y por qué quiere que esté en equilibrio? Eso lo respondió, qué bueno que yo estaba en el 2000 y algo, cuando me hice esa pregunta, porque ya estaba en el 82 la respuesta. Dos compañeros ahí matemáticos empezaron a establecer por qué debería de ser eso. Un índice de diversidad toma su valor máximo cuando las especies están en equilibrio. Y digo especies porque estoy con ustedes, pero no necesariamente tienen que ser especies. Porque cuando hablamos de diversidad, no estamos hablando de biodiversidad. Diversidad es un concepto, que si lo mismo es para plantas, para insectos, para animales más grandes, perdón, no sé cómo decirlo, pero también para concentración de capital, también para muchas cosas. ¿Qué tan diverso es? Entonces, lo que quisiera recalcar en esta charla es que nosotros estamos trabajando con índices que miden diversidad. Si esto ayuda para explicar la biodiversidad, es excelente. Y el problema es que hasta ahora
hay mucha confusión, o eso es lo que me he percatado, de qué sirve ese número. Y es más, siempre van los trabajos, y cuando se les busca decir, bueno, ¿y qué significa el valor de ese número? Pues que tiene que estar y que es alto. ¿O qué es bajo? El problema es cuando les pregunto, ¿y cuándo es bajo? Y todas esas preguntas son para mí también, ¿no? También las busqué para mí. Entonces, este índice tiene esa gran virtud. ¿Por qué esos tres? Si hay una cantidad, y está Shao, que se utiliza mucho, está Jackknife, Bootstrap, y una colección también de recientes, ¿no? Que se utiliza mucho, y que están los paquetes para utilizarlo. Muy bien. Les presenté tres porque son muy representativos. Esos tres son muy representativos. Digamos que, así como ustedes clasifican, ¿no? Hacen una taxonomía, pues también nosotros hacemos una taxonomía, pero de índices. Entonces, digamos que son los tres representativos de una gran colección que pudiera estar. Aquellos que utilizan rango, Rafael, aquellos que tienen una interpretación hacia la relativa, Simpson, y aquellos que tienen una forma matemática complicada, como Shao, como Jackknife, como Bootstrap. Un representante que pudiera hacerlo de esa colección sería Shao. Y todos esos tienen su metodología matemática para darle un buen uso y una buena respuesta. Eso es lo que se tiene. Entonces, pienso que es uno de los aportes más fuertes que fue en el 82. Les digo, qué bueno que la pregunta la hice en el 2000 porque en el 82 estaba ahí. Patrick Tag, en una revista fuerte de matemáticas, de estadística en particular, que fue por invitación, ellos empezaron a hablar de que la diversidad se debería de ver como un concepto, pero más aún que se podía medir. Tal vez eso suena muy sencillo. El problema es que cuando nosotros decimos que se puede medir, tenemos que decir cómo, y tenemos que decir las reglas para medirlo. Entonces, el aporte que tienen ellos es que todos los índices, eso lo dicen en su trabajo, se pueden escribir de esta manera. Digamos que esta es la ecuación general de todos los índices. El que ustedes han trabajado cae a esta forma. Y entonces dicen que los índices realmente se diferencian por esta partecita. ¿Cómo miden la rareza? Ahorita sí no tengo la colección, pero tengo los trabajos para que los vean ustedes pormenorizado, de que el Simpson lo transformo y llega a que es una sumatoria. Tengo esto que sería la relativa, esa frecuencia relativa que ustedes calculan, por algo. Y el de Shannon es lo mismo por algo, y todos se pueden escribir de esta manera. La diferencia entre los índices es cómo miden la rareza. Eso es lo que el aporte. Pero además, en su artículo, mencionan las reglas matemáticas para decir cómo debe ser un índice. Y entonces establecen que un índice debe tener un máximo, ¿sí? Que debe tener ese máximo, y cuándo debe ser ese máximo. Y ese máximo proponen que sea cuando está en equilibrio, como había citado antes. Entonces tenemos que buscar los máximos que debe tomar cada índice. Entonces es lo que es la tarea que se tiene que hacer. Pero entonces tenemos algunos problemas. Algunos de esos índices no están acotados. ¿Cuál es el máximo de Shannon? ¿Cuál es el valor máximo? Y empezamos a hacer la conexión. Entonces, ¿cuándo podemos decir que está tomando ese valor? O sea, que realmente lo que yo estoy midiendo, en este caso podría ser una comunidad ecológica y de especies, realmente es diverso, o es muy diverso, o poco diverso, si me permiten hacer un uso del lenguaje tal vez no apropiado. Entonces, ahí hay un problema. Otro, para muchos de los índices se necesita calcular n. Así está plasmado dentro de la literatura. Y cuando hablo de esto es que desde Magurra, 2004, Krebs, 99, ¿cuál otro? Pitt, ¿no? Todos estos clásicos también hablan
de que el índice debemos de conocer la n mayúscula. Entonces el problema es, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos eso? La respuesta entonces alguien dice, bueno, si no puedo calcular ese valor, lo puedo estimar. Muy bien, vamos a estimarlo. Entonces, ¿cómo lo estimamos? Y les quiero decir el resumen cuando hice mi examen de grado, que les dije, en resumen, ¿cuál es tu visión ahora de lo que se ha trabajado con los índices? Pues que lo han hecho bien. Esa cosa empírica que se tiene, eso que hicieron de, vamos a tomar de estos lugares y después lo metemos en una bolsa y después lo medimos, eso les permite hacer las cosas que las reglas que matemáticamente se tenían que hacer, las cumplan. O sea, realmente. Porque se complica cuando dicen, voy a medir 3 sitios y saco un promedio de ese índice de diversidad. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, pero tiene otros problemas. Pero entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Construir una muestra a partir de ciertos lugares y construir una muestra grande. Con esto, los supuestos que debo de cumplir, los cumplo, por separado no. Cuando yo tengo sitios pequeñitos y yo hablo de la diversidad de un sitio pequeñito, hay que tener cuidado. Eso es, ¿por qué? Porque entonces ya no estamos cumpliendo con lo que se exigía. Pero si yo tengo la suma de muchos, entonces sí puedo hablar de un conjunto grande a partir de esa información. Como las encuestas, exactamente como las encuestas. Y se dan cuenta que estamos entonces ante una presencia de un problema de muestreo. Y entonces efectivamente la curva de esfuerzo de muestreo y todo eso empieza a cobrar sentido para los índices de diversidad. Entonces ya empieza entonces a tejerse las cosas. Si es cierto que necesitamos un muestreo, entonces necesitamos saber cuál sería el tamaño apropiado para hablar de un índice de diversidad. Si necesitamos de esa información. Entonces eso que parecía aislado ya lo podemos estar. Les comentaba, en el 2005 nos atrevimos a hacer una clasificación, así como, y entonces dijimos que había 2 clases de los índices, los podemos dividir en 2. Los que podían ser de la clase aditiva, con esas ecuaciones que están ahí, y aquí de la multiplicación. Simpson, Fire y una colección más están en la aditiva. Shannon, Shao, Jagnight, Bootstrap están en la clase multiplicativa. Y entonces, hay una metodología para esto, estadística, y hay una metodología estadística para hacer esto. Para esto es lo clásico que vemos en clases. Toda la estadística clásica que ustedes conocen, aquí. Y técnicas de remuestreo y numéricas son para esto. Por eso es que entra una caja negra, por eso es que entran los datos, lo meten ahí, hace un montón de ecuaciones y sale. Sale esto. Pero Shannon, si no se utiliza por esta vía, se los digo ya con elementos, es muy malo. No malo, muy malo. Y les explico por qué digo que es malo y muy malo. Como buenos matemáticos y estadísticos, lo que hacemos es lo siguiente. Tomamos una base de datos, como las que ustedes trabajan, y entonces eso lo convertimos en el universo. Este es mi universo, cosa que no podemos hacer en la realidad. Por lo tanto, yo conozco la diversidad de este conjunto de datos, la conozco, cosa que no podemos hacer en la realidad. Y tomo muestras, y a cada muestra yo le calculo su índice de diversidad y lo tiro contra el valor real y veo qué tan cerca está. Eso se llama calibrar. Entonces, lo que hicimos, y no hacemos una, ¿no? Hacemos 5000 tiradas por un solo, y tratamos de ver qué tan bueno es. Entonces, ese tipo de trabajos que tenía un estudiante de licenciatura que tenía una máquina no muy nueva, le dejaba hacerlo y dice, profesor, dígame cómo va a ser, porque lo pongo en la noche y hasta el otro día voy a recoger el resultado. Así que no se equivoque, ¿no? El trabajo es tuyo también. Entonces hacíamos esas tiradas. Y entonces empezamos a checar qué tan bueno era para calcular esto. Y entonces, si utilizamos técnicas de remuestreo, Shannon no es bueno, es muy bueno.
Pero si a Shannon le hacemos la parte clásica, es muy malo. Y Simpson se comportó bastante bien, muy bien. Y Fire realmente fue malito, ¿no? Esos son los resultados y con eso pudimos hacer algún aporte. Y en el 2005 entonces dijimos, hay una metodología para esto, ¿no? Una metodología para esto. Y lo que normalmente en clases, normal, no sé aquí cómo sería la currícula, es para esto. Ahora, se pueden hacer, sí, tenemos que hablar de remuestreos, y son técnicas de computación, están ahí dándole. ¿Y todo esto para qué? Quería hacer un experimento, pero no me salió porque no soy bueno para las animaciones, ¿no? Ahorita les explico por qué. ¿Hacia dónde voy? Cuando damos clases de estadística, decimos que el comportamiento de un conjunto de datos lo podemos mostrar de tres maneras. Tabulando, ¿no? Haciendo gráficos, pero también con un número, ¿no? Entonces, si esto hubiera salido bien, estaría perfecto, pero bueno. Si yo digo que hay una media de 15.7 metros de altura de un lugar donde pinos, ¿sí? Y que su desviación estándar es de 4.6, ¿cómo se imaginan el bosque? ¿Cómo se lo imaginan? Bueno, ese que están imaginando, si me dicen, me va a ayudar mucho. Y no solamente se lo imaginan, ¿cómo que? De 10 y 20 metros. No, dije 15, bueno. Pero entre 10 y 15 metros. Sí, van a estar así, ¿no? Se dan cuenta que con dos números, y bueno, yo quise hacer que se supone que era esto, ¿no? Pero bueno, y después les iba a poner esa, ¿no? Sí, llegamos a lo mismo. Entonces tenemos esto, ¿no? Con dos números, no necesitaron ver el bosque. Se lo pudieron imaginar, ¿cierto? Es la parte muy interesante. Pero si yo les digo, bueno, es de 2.8 metros su promedio y su desviación es de menos de medio metro. Pues a lo mejor es un plantillo para pinos de Navidad, ¿no? Más o menos. Pero con dos números, ustedes lograron hacer la película hacia atrás. Y puede ser que estemos equivocados o puede ser que no. Pero tienen ya una idea. ¿Me explico? Entonces sí estamos cumpliendo con lo que se dice en las clases de estadística. Yo a esta información, a este conjunto de datos, lo puedo representar con tres formas, ¿no? Tabular, gráfica y numérica. Pero entonces necesité de dos números: el estimador de la altura promedio, pero también la varianza, y obviamente la desviación estándar. Entonces necesité dos números. Entonces la pregunta que después me hice fue: ¿alguien me puede, con esos números, decirme con qué tan diverso es? Es decir, a una comunidad le medí Simpson y resulta que es .9863. Otra comunidad, Simpson mismo, 9845. Pero bueno, para hacer la cosa más interesante, le calculé Shannon, le calculé Fire y tengo esos números. ¿Por qué no podemos hacer la película para atrás? Porque esa es la idea de presentar un número, ¿no? Esa es la idea de dar una cantidad que me diga algo, que yo logre decir, bueno, así como el ejercicio anterior, ¿no? Que nos fue relativamente sencillo, ¿no? ¿Se lo pueden imaginar? Pues entonces la idea también de los índices debería de ser que al tener cifras yo pueda ir para atrás y decir, tiene este tipo de diversidad de especies, ya sea plantas, sea insectos, sea... Esa sería la idea, ¿no? Bueno, les adelanto. Simpson ya proponía una varianza. Por lo tanto, también debería tener una varianza Shannon. Por lo tanto, también debería tener una varianza Fire. Y Shannon le han pegado a mucha gente a buscarle eso, ¿no? Así que metemos a la red y rápido encontramos varianzas de Shannon. Algunas propuestas.
que también son numéricas, se tienen que hacer por Bootstrap, no se puede hacer de la parte tradicional, porque tenemos esto, ¿no? Tengo entonces problemas de estimación. Necesito saber cómo son digamos, tengo extensiones, tengo que tomar muestras, tengo que saber el valor de diversidad de una comunidad mediante la información de esa muestra, que es lo que les estoy comentando. Entonces necesito buscar estimadores mucho más apropiados, que sean buenos. ¿Cuándo es bueno? ¿Cuándo lo puedo decir, ven, este te puede dar buen resultado, te puede medir lo que tú quieres medir? Y tengo que ver y luchar contra las estructuras diferentes. Tengo distintas estructuras. Esto sí ya, este es Madden Guerrero. Después de tanto pelear, sí les presento mi hijito. Es ese. Aquí salió. ¿Sí? Con su gorrito y todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que traté de hacer? Darle un sentido de hacer rankear la información, porque eso da mucha importancia. Es muy sencillo. La especie que tiene más individuos va a ser la que tiene el rango número 1. Y ese es aquí. Aquí en lugar de R va a aparecer un 1. Sí, si hiciera una serie aquí aparecería el 1. Y lo multiplico por su relativa. El peso que tiene la especie en esa comunidad. El peso que tiene lo multiplico por 1. La que sigue, ese peso, esa relativa, la multiplico por 2. O sea, le doy trato de darle un doble, ¿no? Y así. Y la última, que da muy poquito peso relativo, le doy una ponderación más fuerte. Y después eso lo multiplico por una ponderación para que esto me quede entre 0 y 1, pero garantizar que siempre esté entre 0 y 1, y que si todas las especies están en equilibrio, este índice se vaya a 1. Si tengo un problema donde haya especies dominantes, sea un número bajo, porque no es tan diverso, porque hay una especie dominante. Que si es suave la curva, tiene un valor medio, y que si está, digamos, muy desequilibrado, se aproxime a 0. Pero que entonces yo pueda, con un número, con un par de números, o 3 números, porque no tratar de ir hacia allá, podamos hacer la película hacia atrás. Y es lo mismo de válido para Simpson, para Shannon, y para todos los que ustedes han trabajado. Solamente que ahí le meto uno de México, ¿no? ¿Qué es este? Bueno, ¿por qué no empezamos a ver ya cosas más que se toquen, ¿no? Numeritos. Entonces, aquí tengo esto. Es una aplicación de un estudio de Almazán, donde le pedí los datos, siempre le doy los créditos por eso, en los trabajos que he presentado. Y entonces yo tengo la parte real, pero esa parte real me permitió como semilla construir otras 3 que no son reales, ¿no? Yo las hice a partir de esta información. Entonces hice una base de datos o una comunidad ecológica donde la curva fuera suave, otra que estuviera en equilibrio y otra que tuviera especies dominantes. O sea, digamos que gráficamente sería una cosa como esta, ¿no? Aquí sí ya están ordenadas, es decir, la especie con mayor número de individuos está aquí, esta es la real, ¿no? Más o menos así fue su comportamiento. Creo que esto ustedes lo han visto mucho, ¿no? Esto se construyó, una curva más suave que no fuera tan... Esta más o menos en equilibrio, porque tampoco es un equilibrio perfecto, no puede hacerse así. Y este caso es donde realmente había 4 especies dominantes y todas estas. 4 casos. Entonces, ¿cómo esperaríamos que fueran las cosas? Bueno, Shannon, entre real y suave,
¿Alguien me puede decir cuál? Si yo quitara esto real, suave, eso, que pudieran hacer la película hacia atrás? Pero se complica mucho más con Simpson, o sea, punto 9, punto 9, punto 9. Solamente que hay dominantes, sí. Y ahorita les explico por qué. Resulta que también hay otro problema, que hay índices que son sensibles a especies raras. No me quiero meter en la discusión de qué es especies raras, porque yo sé que hay una discusión al respecto. Yo la llamo cuando tienen pocos individuos, ¿no? Que la representación sea esa. Permítanme que en esta plática, en esta charla, sea esa, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que la ecuación era ni, que sería la especie? Si tengo un solo representante sería n por n menos 1, sería 1 menos 1 es 0. 0 por 1 es 0. La aportación que tiene una especie que solamente un elemento aparece es 0 para Simpson. No aporta. Y si fuera 1, no fuera 1, que fueran 3, 5, ese que está aquí, ese numerador, sobre un numerador, sobre un denominador muy grande, el aporte es muy pequeñito. Entonces para Simpson, que hay especies raras, pues no, realmente no. Y entonces cuando tengo especies dominantes, va por ahí. Porque van aportando muy poquito, muy poquito, muy poquito. Y el peso más fuerte la tienen las 4 especies estas. Esa es la forma. Y falla, pues si alguien me explica más o menos cómo, pues aquí 16, 15, 2, 30, ¿no? Lo único es que necesito 30 movimientos para estar en equilibrio. Cuando está en equilibrio, pues necesito, entonces aquí es al revés la interpretación. Un número más bajito quiere decir que está en equilibrio. Un número más grande es que necesito mucho más movimientos para que quede en equilibrio y tome el valor máximo. Que aquí el valor máximo en equilibrio, el fallo está al revés, es 0, ¿no? Y el que presento sería, el real fue 0.5, si está en equilibrio se aproxima a 0.9, y si tengo especies dominantes, entonces ese sí camina por todo el... Bueno, son mis porras, ¿no? ¿Qué pasa? Una aplicación que me olvidó el año. Doctor, hay una disculpa. Que me olvidó el año, ya estoy viendo. Y estaba era por lo que aquí está el doctor de Loya, que me ha permitido trabajar estos últimos 2 años con él. Y entonces se hizo un trabajo en el bosque mesófilo, en alguna acotación que yo se la copié nada más, donde dice que es algo muy pequeño en México realmente, y además está fragmentado el bosque, que aquí se le llama de niebla, ¿sí? Bosque de niebla, ¿no? Más o menos para ubicarnos. Y entonces lo que se utilizó, ya he aprendido lo que son las trampas, necrotrampas, copotrampas y las NTP, ¿no? Permanentes también. Entonces se hizo un trabajo arduo en el cual se trabajó en 9 fincas en Veracruz. Se cuidó la latitud, más o menos cómo estaba distribuida. Eso es una información más para ustedes. Pero lo que quiero comentarles es, no quise hacer el mismo gráfico porque más bien quiero que lo construyan ustedes. Pero entonces aquí, estas son las fincas y este fue más o menos los individuos que se podían estar por finca, su comportamiento. Este es un gráfico de cajas y bigotes que más o menos lo han utilizado ustedes. Estos son los famosos outliers. Hubo momentos que el muestreo obtuvo una cantidad de individuos muy alta, que tiene que ver también con las fechas del año, ¿no? En general, Shannon, Simpson, cuando se hablaba de bosque era muy sencillo, pero cuando me empecé a tratar de ver cuántos escarabajos, o sea, en términos de escarabajos, ya me costó un poco más de trabajo. Pero si alguien me puede decir entonces qué es lo que pudieran ver con esos números. Es decir, esa interpretación de los índices, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerla?
Y dicen, bueno, ok, pero eso es general. Bueno, ok. Aquí tenemos por cada finca. Que esto, les vuelvo a repetir, hay que tener cuidado, porque a veces no se cumple con la metodología adecuada, ¿no? Pero bueno, aquí están estos. Gráficamente sería así. Tal vez nos falta información, ¿no? No, para poder construirlo, por ejemplo, ¿qué otro número faltaría? Tal vez lo que faltaría es que nosotros diéramos esto, ¿no? ¿Qué quiere decir 24 especies? ¿Sí? Por ejemplo, 24 especies y un número de Shannon así. A lo mejor estos dos ya pueden darle una idea. Bueno, con esto. Punto 31. ¿Se acuerdan que yo les decía? ¿Esto? Que aquí el valor entonces debería ser bajito, ¿no? ¿Cierto? Que Simpson también debe ser bajito. ¿Vale? Vamos entonces. Simpson no está por 9, ¿no? De entrada. Y este se va acercando hacia 0. Y tenemos 24 especies. ¿Cómo creen ustedes entonces tratando de construir la película hacia atrás? Aquí está el investigador, o sea que él puede decirles perfectamente. No, hay Pero bueno, unas pocas especies dominantes. Que hay algunas especies que están dominando allí. Eso. Ya estamos haciendo la película hacia atrás. Entonces como que entonces ya empieza a tener sentido un número expresado en un conjunto de trabajo. Pero eso lo puedo hacer porque 24 especies, ¿no? 24 especies, entonces caramba, 24 especies y tenemos un número muy bajito. ¿Alguien se está llevando el pastel? Alguien se lo está tomando. Y entonces son pocas especies que tienen un número de individuos muy alto respecto de las otras. Entonces, el medir diversidad a través de índices ya les puede aportar para su trabajo, para la biodiversidad. Pero entonces tal parece que esto es importante. Y es importante tenerlo ahí. Entonces, una propuesta es de que no se escriba solamente el numerito, el valor del índice, el que guste, no estoy hablando de uno en particular, el que quiera, que esté acompañado del número de especies. Entonces no presentemos un resultado con uno, sino mi propuesta, una propuesta que quiero hacer a la comunidad es, ¿por qué no presentamos 3? No quise hablar de la varianza porque sí es meternos más a cuestiones matemáticas, pero decir qué tan cómo está su varianza, qué tan grande está, el número de especies que tenga y el número. Y esos 3, al igual que el ejercicio anterior, donde teníamos la media y la varianza, les permitían hacer la película hacia atrás, tal vez con esto se pueda hacer. Y entonces busquemos índices que tengan una fácil interpretación ecológica, que efectivamente se puedan mover entre 0 y 1, el que gusten. O si no es entre 0 y 1, entre 1 y 100, o entre 1 y 10, pero que estén acotados y que entonces podamos decir que se mueven ante distintos escenarios donde sea muy suave la curva, donde tenga especies dominantes, donde estén en equilibrio y que fácilmente yo pueda reconstruirlo. Y entonces con eso, con esta triada, pues ya puedo hacer el recorrido de esa fase. Y bueno, esa es la propuesta, los 45 minutos. ¿Hay preguntas? ¿Has tratado de mirar con otro tipo de poblaciones el índice? Por ejemplo, aquí miraste una en que había dominantes, ¿sí? Pero no poblaciones pues, con simulación, sino poblaciones reales que de antemano se sabe que están en equilibrio, o cómo se comporta el índice. ¿Has mirado? De hecho, el trabajo de doctor de Loya es real, o sea, no fue
Y entonces ahí sí existían especies dominantes y efectivamente los valores... Claro, pero la pregunta es, bueno, aquí había especies dominantes, ¿cómo se comporta el índice con un trabajo real cuando hay, por ejemplo, una población en equilibrio? La pregunta va para allá. Sí, porque no, en real no lo... O bueno, o en equilibrio, sí, como mirar más aplicaciones en otros tipos de poblaciones para ver si la simulación que se hizo se está cercano ya con poblaciones reales. Esa es la otra, ¿no? Necesitamos información. Con la información que hemos adquirido hemos hecho mucho trabajo. No tiene una población real que esté en equilibrio, pero en teoría los índices, el que sea, debe de acercarse a su valor máximo. El problema es los que no están acotados. ¿Sí? Por ejemplo, por ahí hay un valor muy grande de... No, ahí no. Pero me he encontrado valores de Shannon 3, casi 4, ¿no? Y algunas veces alguien me dijo que había uno de 4 y algo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el máximo de Shannon? Ese es el detalle, o sea, ese es el problemita de no estar acotado. Porque si la comunidad estuviera en equilibrio, deberían todos los índices ir a su valor máximo. Simpson, su valor máximo, y aquí también quiero decirles, depende del número de especies. ¿Por qué depende del número de especies? Porque cuando se hace las operaciones matemáticas para tomar el valor máximo, resulta que queda en dependencia de 1 sobre K. El valor máximo que toma Simpson es 1 menos 1 sobre K. Es el valor máximo. El valor máximo que toma sería 1 menos 1 sobre K. Ese es el valor máximo que toma Simpson. Depende entonces de esto. Si K es un número pequeño, vamos a ponerle 5, o sea que es muy pequeño, entonces el valor máximo que debe tomar Simpson, el máximo, si estuviera en equilibrio, ¿cuál sería? 1 sobre 5 es punto ¿qué? Punto 2. El valor máximo que se esperaría si estuviera en equilibrio, ¿cuál sería? Punto 8. Entonces no nos enojemos si Simpson tiene punto 75, ¿no? ¿Sí me explico? Pero si yo no conozco este K, si no está en la triada, pues me peleo con Simpson. Le estoy exigiendo algo que no va a cumplir. Pero si esto es 24, ¿cuál es el valor máximo que debe tomar Simpson? Si está en equilibrio. No, ahí hay que hacerle... Pero se entiende. Entonces, a veces le estamos pidiendo muchas cosas a algo que no va a dar. Entonces, si yo tengo pocas especies, a Simpson no le tengo que exigir que se vaya a punto 9 para que entonces le hagamos que es mucho. Entonces tampoco puedo compararlo con otro Simpson si no conozco el número de especies. Ese es el profesor. Dos preguntas. ¿Puedes poner un momentito la gráfica donde ordenas por ranking las especies? Para... Sí. A ver, me llama la atención la pregunta que te quiero hacer es muy concreta. He visto algunas gentes que ordenan este ranking como tú lo tienes ahí, lo transforman en un logaritmo y calculan una pendiente. Creo que es Tokeschi el que define eso. Y la pendiente de esa gráfica, de esa ecuación de esa línea recta, es la que define como un índice de diversidad. Que en caso de que todas las especies tuvieran igual valor, es una línea recta. Es la misma idea. Que no te da pendiente, te da una pendiente. Claro, ahí es más bien gráfico. Ajá. De una manera, es eso. Es decir, empieza a cobrar sentido si le damos este ordenamiento todo lo que estaba suelto. Entonces parece ser que sí está ligado. Parece ser que sí, entonces tiene sentido muchas cosas que yo hablo de mi país y de mi universidad, y los muchachos de ideología, ¿no? Es que tengo que poner este número, sí, pero ¿qué? No, y además tengo que poner este otro, yo no voy a calcularlo. Yo te lo calculo, ningún problema. Es más, aquí está, o sea, todo esto animado por el doctor de Loya, lo hicimos en Excel, ¿no? O sea, no en paquetes, o sea, todo esto está hecho en Excel. Digo, perdón por el comercial. No, lo cobro. No, bueno, ahí lo editan, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo se hizo. Precisamente para eso, ¿no?
Efectivamente. Ahora, los paquetes lo hacen, sí lo hacen, y lo hacen perfecto. Esos que están que también los dimos a tarea de Buscan, claro. Y ahora, si esto que está más o menos sencillo y que está asequible a todos y que todos saben calcular una relativa, ¿no? O sea, es el valor de la especie sobre el total, ¿no? Parece que puede dar. Ahora, eso no quiere decir que no sea bueno utilizar los otros, hay que usarlos. Pero ya con eso tenemos una idea de hacia dónde, ¿no? ¿Qué? Como es lo que he tratado de traer aquí, ¿no? No sé si sería... Sí, no, es que me llama la atención que lo que tú planteas aquí me recuerda un poco Sí, ese no, planteamiento teórico que tuvo Tokeshi en su momento. He buscado tratar de hilar todo. Es que lo importante es esto, yo conocí la diversidad, lo importante es esto, que en ese caso tú recoges toda la información de las especies, porque lo usual para nosotros es unas pocas dominantes y muchísimas raras. Y entre más muestres tú, más raras te siguen apareciendo, y eso parece que va hasta el infinito. Pero el poder recoger esa información de las raras, que es lo que la gente casi siempre desprecia. Tú miras que lo usual, generalmente en trabajos, dice, pues eliminemos las especies raras porque nos generan ruido. ¿Sí? Especies de menos de 5 individuos, para afuera el análisis. Al contrario, esos son los que te están dando la información. De hecho, lo traje aquí en el chat, el índice realmente incluso le pondrá más fuerte. O sea, porque existe, tiene algo que decir para la diversidad. O sea, otra vez, quitemos biodiversidad, para la diversidad. Que haya uno por ahí, eso es lo que empieza a ser diverso, ¿no? Ahora, si el aporte es pequeño, ¿no? O no sé si primero, buenas tardes, gracias por tu charla. ¿Cómo se ha comportado tu índice teniendo en cuenta, digamos que la intensidad del muestreo? Es decir, a la mitad del muestreo, para tratar de ver cómo relaciona uno en su curva de rarefacción, ¿hasta dónde podría esperar modificaciones? Una buena pregunta. Ahorita lo que presenté es en lo general, pero esto me ha dado para, estoy aquí con ustedes, pues me ha permitido ir a muchos lugares, ¿no? Esto es lo que más suena. Lo que hicimos en los trabajos es decir, vamos a ver qué tamaño de muestra de esfuerzo muestreo necesitaría yo para que mi indicador, mi índice, se vaya aproximando realmente al parámetro, ¿no? Porque recuerden ustedes, yo tengo un parámetro, ¿no? Y lo que yo voy a tener es estimadores, ¿no? Que apuntan a este. Y lo que yo quiero es que esté lo más cerca, ¿no? Y aquí tengo un 1, y esto, y así, ¿no? Lo más cerca que se pueda. Entonces, lo que comenta el profesor es, efectivamente hay una curva, y buscamos el codo, ¿no? Donde esto ya se empieza a estabilizar. Donde ya no importa qué tanto muestres, la cercanía, pues ya no es tan fuerte, ¿no? Desafortunadamente sí es grande, ¿no? Es del 10%. Pero es para Simpson, es para todos, ¿no? Se convierte en esa curva y muchas veces no podemos tenerla. Y nosotros nos vamos a quedar por acá, ¿no? Pero bueno, ya sabemos, al menos ya sabemos que si en algún momento pudiéramos tener un poquito de más, nos estaríamos acercando. Ahora, ese error, que se llama error cuando la distancia que podría existir entre lo que yo tengo real y lo que yo estoy estimando, a veces sí es, nosotros podemos equilibrar, ¿no? ¿Qué tanto me quiero equivocar contra mi esfuerzo realmente por llegar a tiempo, ¿no? Y entonces ahí sí crece la parte de qué tipo de muestreo voy a realizar para tener mejores resultados. Esa es otra, y tenemos por ahí un poquito de trabajo también por ahí. Pero digamos ahorita sí es en lo general, pero sí les puedo dejar algunos documentos que pueden dar respuesta más puntual a eso. Eso sí puedo dar. ¿Cómo se podrían estimar varianzas? ¿O cómo les estiman las varianzas? Pero no una fórmula de rara, sino es que no se lo tengo. Por aleatorización también, por No, esas técnicas. ¿O cómo? lo que hice fue encontrar las varianzas teóricas. Porque sí, o sea, ahí sí no era por estimación, ahí sí tenían que ser las teóricas. Entonces, así como existe la ecuación que ustedes conocen de la varianza para la media, bueno, yo tengo las varianzas para cada uno de los otros. A eso me dediqué.
Y entonces sí son ecuaciones, y algunas ecuaciones sí son de 3 renglones, ¿no? Después las simplifiqué y lo dejé en 1, pero bueno. Porque también hay que simplificarlo, ¿no? Para que sea potable, ¿no? Entonces sí me he dedicado a hacer eso, ¿no? Realmente. Entonces sí tengo las varianzas de Fire, de Simpson, de los otros, pero las de Shao, Jackknife, Bootstrap, esas sí son numéricas. Esas no hay otra manera, ¿no? Son de esa forma. Y Shannon, hay propuestas en la literatura. Ahí sí no he aportado nada. Ahí lo único es recopilar, porque realmente le han tirado mucha gente a Shannon, ¿no? Porque ha sido muy importante. Ha sido muy importante, entonces sí se dan cuenta que faltaba la varianza, tienen propuestas de la varianza, en fin. Pero también se los puedo dejar. Una carpetita tal vez, ¿no? Con muchas cosas, y sobre todo lo que me gustaría es que lo vieran, lo analizaran, porque la parte de que cumple con las otras ecuaciones, eso sí, ya hubo muchas personas que lo han revisado, ¿no? Me han dicho que no es mentira que 1 más 1 y 2, ¿no? Entonces, pero ¿qué sentido tiene eso si no tiene una interpretación ecológica, ¿no? Que al final eso para eso se supone que ha sido construido. Buenas tardes. Sí. Aunque esto es totalmente diferente, puede ser distinto el índice con relación a los modelos de abundancia. ¿Cómo se relacionaría ese modelo, este índice ya acotado y modificado con relación a estos modelos de abundancia que son del logaritmo normal? ¿De qué más o menos? De acuerdo a digamos, la vara quebrada, a estos modelos que hay, que se proponen, dependiendo de cómo uno trata los datos en la, así es. en la Ustedes ordenación de los incluso datos. dijeron que buscarían algo así, que una distribución pudiera ser aproximada por ahí, ¿no? Incluso en su mente pasó por alguna distribución. Estando sin qué hacer de esas cosas que pasan, resulta que aquí hay unos supuestos que no me han preguntado, que son fuertes, pues se los comento. Aquí hay supuestos que la distribución es binomial. Todo camina si es binomial, porque si no es binomial no camina. El problema es, se los digo, no es binomial, normalmente no es binomial. Entonces, digámoslo así, hay cosas que permiten calcular la abundancia. Así es verdad, o sea, incluso hay mucha gente en estadística buscando cómo calcular esfuerzos de muestreo para tener la abundancia de especies. Es decir, cómo pueden encontrar yo, con qué esfuerzo de muestreo puedo encontrar el máximo de especies, ¿sí? Incluso ahí se tienen que ajustar algunas distribuciones. Y también no son por ahí, o sea, realmente. Y este índice que estoy proponiendo no es que mida la abundancia de las especies, porque tiene que medir las dos cosas. Tiene que medir tanto el número de especies, pero también su, ¿cómo se llama? La relativa, su distribución relativa que tenga. Pero tiene que ser los dos. Son dos cositas distintas, ¿no? No sé si esa por ahí era la pregunta. O sea, aunque está entre 0 y 1, pero tiene que medir las dos cosas a la vez, no una, sino las dos. Las dos, si no, entonces dejaría de ser índice de diversidad. Ya sería un índice para abundancia, hay un índice de diversidad. Y tengo algunos compañeros que sí están trabajando para eso, exactamente para eso. ¿Cómo hacer para encontrar esa curva de esfuerzo y decir hasta aquí corto? Porque ya lo que sigue, sí, como dice el profesor, sigo muestreando y me siguen saliendo, ¿no? Pero incluso el detalle es, si sigue saliendo, ¿qué aporte a la diversidad están dando? Porque en teoría debe haber algún aporte, pero hay índices que no. Dicen no, o si te doy un poquito. Pero si estamos buscando diversidad, ¿no? O sea, si todo está concentrado en poquitos, pues ya no. Pero, otra vez, diversidad, no biodiversidad. Bueno, no sé si conoces seguramente el cálculo del número E elevado al índice de Shannon para, digamos, facilitar la interpretación de este índice. ¿A ti qué opinión te merece este cálculo? No, sí, realmente, pero es eso. Tenemos que hacer ese tipo de operaciones para poder hacerlo, para poder dar esa interpretación. O sea, cuando les digo que se puede interpretar, sí, pero hay que buscar la metodología adecuada, exactamente. Entonces tenemos que buscar la forma de hacerlo.
Y digamos, ¿has empleado ese cálculo en estos estudios que has hecho con el índice de Shannon? No, porque lo que he estado haciendo es lo que normalmente está reflejado en los trabajos, ¿no? Y que bueno que lo hace, ¿no? Porque efectivamente el logaritmo natural, el inverso, es exactamente lo que la compañía está haciendo, para que yo pueda regresar. Cuando les hice la pregunta, por ejemplo, el logaritmo natural de una proporción de un punto a algo, ¿qué les dice, no? Ahí era cuando estaba el problema, para hacer la interpretación después, y después empezamos a sumar, y después lo multiplicamos por menos 1. Y con esto que se hace, lo podemos simplificar. Incluso cuando estamos trabajando con datos y haciendo los muestreos, hablamos de la diversidad observada y de la diversidad esperada. Eso nos asoma dos retos, el de describir y el de predecir. Entonces, ¿cuál es la situación real de los estimadores desde el punto de vista en que prácticamente su radio de acción está alrededor de lo descriptivo, más no lo predictivo? Hasta ahora estamos en esa parte, exactamente. Efectivamente, porque lo otro, hay que hacer trabajo, y trabajo en serio. Porque efectivamente ahí sí ya estaríamos hablando de algo estocástico, ¿no? Y es meterle de verdad a esa parte. Se me propuso, pero cuando en el trabajo, pero espérame, no deja de acotar esto. Déjame hacer esta parte, y quedó como problema abierto, exactamente lo que planteé. Porque con esto yo no les he presentado las ecuaciones, ¿no? Pero obviamente hay una colección de ecuaciones para cada cosa. Y efectivamente hay que tener la ecuación para cada cosa. Pero yo me quedaba siempre con esa sensación, ¿no? De que yo estoy haciendo esto, me lo validan la gente de mi área, pero ajá, ¿y qué interpretación tiene? Al final estoy trabajando ¿para qué? Si estoy mejorando o aportando una cosita pequeñita a algo. Y entonces, qué bueno que llegó aquí el doctor Deloya Guerrero, y me dice, bueno, vamos trabajando. Entonces estamos efectivamente buscando hacer en el corto plazo, escribir eso, ¿no? Y necesitaba una contraparte, una parte de ecología, porque matemática está, ¿no? Y cuando le mostré todos los resultados, decía, sí, profesor, pero esto está lleno de ecuaciones, vamos a transformarlo a algo más amigable y sobre todo con ejemplos reales, ¿no? Y la pretensión a mediano plazo es realmente tener algo que pudiera darles en la mano, decir, aquí está, vean, trabajen, que pueda dar respuesta a algunas preguntas que esas que me están haciendo me las han realizado en algunos lugares, ¿no? Porque es natural esas preguntas, ¿no? E incluso no me preguntaron la más difícil, ¿no? ¿Cuál es el mejor? Y yo les contestaría, el que mejor respuesta les dé, el que ustedes les den una interpretación. Ahora, si me preguntan si lo que yo quiero es exaltar especies raras, pues no uses Simpson, no te va a dar nada. ¿Quién es sensible a especies raras? Shannon, ¿no? No sé si han intentado alguna vez colocar el logaritmo natural de 0 en la calculadora. No puede, ¿no? Es un número que no se puede, o sea, porque hay una asíntota ahí, es un número realmente grande. Entonces es sensible a eso, ¿no? Ahora, no quieren que presentar cosas sensibles a especies raras, pues está Simpson, ¿no? Y bueno, y también el de Cova, ¿no? Por ahí. Me costó mucho trabajo hacer esta propuesta aquí. Pero solo Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia.